Hola a todos, el día de hoy en este video la idea es repasar un poco la clase sobre ordenamiento. Entonces hoy vamos a estudiar a los algoritmos de ordenamiento. Tomemos el puntero láser y veamos. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la parte de tres algoritmos de ordenamiento luego de pasar por unas definiciones acerca de qué es o en qué consiste el problema de ordenamiento. La ordenación como problema computacional se define como ordenar una secuencia de registros o encontrar una permutación en una colección de registros de tal forma que los valores de sus claves formen una secuencia creciente o no creciente, dependiendo de si queremos ordenar de forma ascendente o de forma descendente. Es decir, si tuviésemos varios registros R1, R2, R3 hasta Rn con valores claves K1, K2, K3, Kn respectivamente, tenemos que producir la misma secuencia de registros, o sea que encontramos una permutación de estos registros, los cambiamos de lugar, con tal que los valores de sus claves formen la secuencia ascendente o descendente. Típicamente, cuando estudiamos un algoritmo de ordenamiento, ordenamos números a modo de ejemplo. Sin embargo, en problemas de la vida real, probablemente nos toque ordenar cosas un poquito más complejas que solamente números. Por ejemplo, si tuviésemos que ordenar esta lista de registros que está aquí, que representa un conjunto de estudiantes, fíjense que cada registro tiene 4 atributos. Tiene un identificador numérico, un nombre que es alfanumérico, un número de cédula que es numérico y una fecha de ingreso. Mi colección tiene en este caso 5 elementos. Si quisiésemos ordenar esta colección de registros, lo primero que tendríamos que tener es la definición de cuál de estos campos o atributos de los registros se va a comportar como si fuese la clave. Esa clave podría ser un solo campo, a ese tipo de clave se le conoce como clave simple, o podría ser una clave compuesta por más de un campo. Ejemplo, quiero ordenar a esta lista de estudiantes por número de cédula y fecha de ingreso. O quiero ordenarlos por nombre de forma alfabética seguido de fecha de ingreso. ¿Sí? O no sé, digamos otro ejemplo. Quiero ordenarlos por fecha de ingreso descendente, pero por el nombre ascendente. Entonces podría ser una combinación de campos la clave o podría ser una sola clave. Siguiendo con nuestro ejemplo, si tomásemos el campo ID, que sería el primer campo, es un campo numérico, como la clave, entonces el resultado posible podría ser este. Fíjense la lista desordenada, el primer ID era el 55, luego el 3, luego el 4, luego el 99, luego el 21. Sin embargo, ya haciendo que los valores de sus claves formen una secuencia ascendente, tenemos primero el ID 3, luego el ID 4, luego el ID 21, luego el ID 55, luego el ID 99. Esta colección ahora está ordenada por el campo ID. Es decir, como pueden ver según la definición, encontramos una permutación de estos elementos, simplemente los cambiamos de lugar para hacer que el valor que definimos como una clave forme una secuencia ascendente. Los algoritmos de ordenamiento se pueden ejecutar sobre el mismo array o a veces necesitan de un vector o un array adicional para poder hacer su labor. Si el algoritmo de ordenamiento se ejecuta sobre el mismo array, decimos que ese algoritmo es in place. No requiere memoria adicional. Sin embargo, si necesitamos
una copia del array, ese tipo de algoritmo se conoce como not in place. Obviamente, por cuestiones de eficiencia, preferimos los del primer tipo porque usan menos memoria. También, según la operación de comparación que haga el algoritmo, se pueden clasificar en algoritmos de ordenamiento que sean de inserción, de intercambio o swap, de selección de valores o de mezcla o distribución. Según la forma en la que recorren la colección de registros a permutar, se pueden categorizar los algoritmos como iterativos o como recursivos. También, según el orden relativo que se mantiene entre elementos previamente ordenados, los algoritmos pueden ser categorizados como estables o no estables. Para entender un poco eso, veamos el siguiente ejemplo. Siguiendo con nuestra misma lista de registros, imagínense que el campo clave que queremos ordenar es el campo nombre. Tengo J, L, M, A, A. Y da la casualidad de que en esta colección hay dos registros que tienen el mismo nombre. Puede darse el caso, hay homónimos. Alberto Ruiz con ID 99 y número de cédula tal, y Alberto Ruiz con el ID 21 y número de cédula tal. Son cédulas distintas, IDs distintos, son estudiantes diferentes, pero que se llaman igual. Si esta lista fuese ordenada por nombre, puede suceder dos situaciones. Esta era la lista original. Si el algoritmo fuese estable, estos dos elementos en la lista originalmente desordenada por el criterio nombre están ordenados. Es decir, este Alberto Ruiz está ordenado respecto a esto, porque su clave, que sería nombre, es menor o igual que esta clave. Si después de haber ordenado la lista, el algoritmo mantuvo a este registro antes que este registro, ese algoritmo es estable. Fíjense en este caso. Alberto Ruiz con ID 99 aparece antes que el Alberto Ruiz con ID 21, igual que en la lista desordenada. Sin embargo, si el algoritmo no es estable, este Alberto Ruiz con el ID 21 aparece antes que el Alberto Ruiz con ID 99. Entonces, recapitulando, se puede decir que un algoritmo de ordenamiento es estable si ante elementos que ya estén ordenados en la lista desordenada, mantiene su orden relativo en la lista resultante. Como estos dos ya estaban ordenados antes de pasar por el algoritmo, este aparecía antes que este registro, en el resultado sigue apareciendo antes que este registro. El algoritmo es inestable si me modifica estas posiciones y este registro que estaba después de este, en el resultado aparece antes que este. Según el tiempo de ejecución que tome el algoritmo realizar su trabajo, también se pueden categorizar como algoritmos lineales, logarítmicos, cuadráticos, etc. El problema de ordenamiento en sí es un problema muy interesante de analizarlo porque es un ejemplo muy sencillo que nos ilustra que hay situaciones en las cuales podemos encontrar más de una solución para el mismo problema y cada una de esas soluciones escritas en forma de un programa tiene algunas ventajas, desventajas y tiene algún comportamiento en cuanto a uso de memoria y en cuanto a uso de procesamiento. El problema en sí es el mismo, el resultado va a terminar siendo el mismo, pero dependiendo de qué algoritmo de ordenamiento yo elija utilizar, ese algoritmo puede que tarde más o tarde menos tiempo o ejecute más instrucciones o menos instrucciones para terminar de tener esa lista ordenada. Entonces, tengo un problema computacional, existen múltiples soluciones posibles a ese problema, todas son correctas porque me generan la lista ordenada, pero cada una de esas soluciones tiene unas ventajas, desventajas, aplicabilidad y sobre todo un tiempo de ejecución diferente. Entonces, siguiendo un poco la clase anterior de análisis de algoritmos,
con la parte de ordenamiento, los algoritmos de ordenamiento los vamos a utilizar como un ejemplo práctico de análisis de algoritmos por una situación de tener múltiples soluciones al mismo problema y cada solución con distintos costos de ejecución. Entonces, según estos criterios, podemos ir categorizando a los algoritmos de ordenamiento según si recorren de forma iterativa o recursiva, si son estables o inestables, según su tiempo de ejecución y según si necesita o no memoria extra para realizar su trabajo. El que requiera una memoria extra tiene una derivada que nos define si el algoritmo necesita que toda la colección esté en memoria para que funcione o puede trabajar solo con parte de la colección en memoria. Eso es clave si nos ponemos a pensar que hay veces que queremos ordenar una cantidad de elementos que es imposible que pueda caber en memoria. Imagínense, quiero ordenar, no sé, 150 millones de registros y tengo muy poca memoria RAM. No puede caber todo ese registro en memoria, entonces tengo que hacerlo por partes y eso me obliga a que algunos algoritmos ya no puedan ser aplicables porque necesitan que todos los registros estén en memoria para que funcionen. Entonces, siguiendo un poco, justamente lo que les decía, según la cantidad de datos a ordenar, el algoritmo puede ser categorizado como ordenación interna o ordenación externa. Pues si tengo un volumen excesivamente grande de datos, necesariamente la ordenación la tengo que hacer sobre archivos que van a estar ya en un medio de almacenamiento masivo tipo un disco. El primero de los algoritmos que vamos a estudiar hoy es el algoritmo de inserción. El algoritmo de inserción ya aparece en el capítulo 1 de Waze y se basa en la siguiente observación. Por definición, sabemos que una lista de un solo elemento es una lista que está ordenada. También sabemos que si tenemos una lista ordenada de k elementos, o sea, los k elementos ya están ordenados, podemos insertar un nuevo elemento para crear una lista ordenada de tamaño k más 1. Veamos eso con un pequeño ejemplo. Si consideramos el siguiente array 5, 7, 12, 19, 21, 26, 33 y 40, este es un array que tiene 8 elementos, los cuales están ordenados. Si quisiésemos insertar el elemento 14 en este array, haciendo que el resultado se mantenga ordenado, una opción podría ser comenzar a recorrer desde el final de la lista y, mientras que el elemento nuevo que estoy queriendo insertar sea menor que el elemento adyacente, voy haciendo un desplazamiento como para poder encontrar su hueco. 14 es menor que 40, entonces el 40 se desplaza. 14 es menor que 33, por eso el 33 se desplaza. 14 es menor que 26, por eso el 26 se desplaza. El 14 es menor que el 21, por eso el 21 se desplaza. El 14 es menor que 19, por eso el 19 se desplaza. Sin embargo, aquí ya no podemos seguir desplazando porque el 14 no es menor que el 12. Eso indica que este es el lugar donde debería insertarse el elemento. Haciendo la inserción en este lugar, tenemos una lista de k más 1 elementos, ahora tengo 9 elementos, y se mantiene siendo ordenada. Con esta observación, el insertion sort funciona. Parte de la lista totalmente, asume que toda la lista está desordenada y toma el último elemento como la lista ordenada y trata de ir insertando ese elemento en la lista ordenada. Entonces, para cualquier lista desordenada, se trata siempre el primer elemento de la lista como una lista ordenada de tamaño k más 1. Entonces, sobre ese elemento, o sea, el primer elemento del vector está ordenado. Toma el segundo elemento y trata de meterlo en la lista de la izquierda, y así sucesivamente para ir aumentando la cantidad de elementos de la lista. El insertion sort, en el mejor caso, si el vector ya estuviese totalmente ordenado, se va a ejecutar en un tiempo lineal, porque todas las comparaciones van a generar no van a generar ninguna sola inversión o ningún solo intercambio.
En el peor caso, cuando tenemos una lista totalmente ordenada pero de forma invertida, quiere decir que todos los elementos tengo que trasladarlos al otro extremo de la lista. En ese caso, el insertion sort se va a comportar de manera cuadrática. Y en el caso promedio, el insertion sort depende exclusivamente de la cantidad de inversiones que se tengan que hacer sobre el array desordenado. Cada vez que tengo que intercambiar de lugar un elemento, a eso se le conoce como una inversión o un swap. La cantidad de inversiones que tenga que hacer depende exclusivamente de cuántos elementos están desordenados y qué tan lejos están esos elementos de sus posiciones finales. Entonces, en el caso promedio, el insertion sort se comporta de una manera mucho más eficiente que un algoritmo puramente cuadrático, como por ejemplo el algoritmo de burbuja, que es cuadrático en todos los casos. El insertion sort en el caso medio se puede comportar n a la 1.4 más o menos. Es un algoritmo muy fácil de implementar. Hasta en el peor caso es muy rápido para entradas pequeñas. Un estudio ha mostrado que, por ejemplo, para arrays de tamaño 64 tarda como 8000 nanosegundos. Eso es menos que un pestañeo. Por tanto, el insertion sort suele ser una muy buena opción para vectores pequeños o una opción que se utiliza combinado con otros algoritmos de ordenamiento. Como desventaja de este algoritmo podemos mencionar que no es bueno para ordenar grandes entradas de datos. Por ejemplo, una lista aleatoria de gran tamaño, digamos 8 millones de registros, el insertion sort va a tardar aproximadamente un día de cómputo para poder tener esto. Y si doblamos el tamaño de la entrada a una lista de 16 millones de registros, esto va a tardar como 4 días. O sea que para grandes entradas de datos, todos estos algoritmos cuadráticos, insertion sort, bubble sort y de la misma familia, no son muy buenos. El segundo algoritmo que vemos hoy es el algoritmo de mezcla, también conocido como merge sort. Este es un algoritmo que recorre la lista de manera recursiva. De todos los algoritmos de ordenamiento, el merge sort tiene dos peculiaridades. La primera es que siempre tiene un tiempo de ejecución en el log n, en el mejor, en el peor y en el caso medio. Y la segunda cualidad que tiene el merge sort es que es el único algoritmo conocido que es aplicable para ordenar de manera externa una colección de elementos. Es decir, si tuviésemos que ordenar archivos o ordenar elementos que están en archivos, porque tengo una cantidad inmensa de registros, el merge sort es la única opción que tengo disponible. El merge sort funciona de la siguiente manera. Supongamos que dividimos una lista desordenada en dos sublistas. Partimos la lista exactamente en la mitad. Si ordenamos cada una de las listas, entonces ¿qué vamos a tener? Dos listas que están ordenadas. La pregunta que emerge aquí es, ¿qué tan rápido podríamos recombinar estas dos sublistas en una única lista ordenada? A esto se le conoce como el algoritmo de mezcla, que es una operación que se puede realizar en tiempo lineal. Si tuviésemos dos arrays ordenados, un array A y un array B, podemos generar un tercer array C de tamaño A más B que tenga todos los elementos ordenados mezclados. Usando unos índices puntero auxiliares, podríamos apuntar al primer elemento de cada array y hacemos la comparación. Este elemento versus este elemento, ¿cuál de los dos es menor? En este caso es el 2. El 2 baja al vector resultante y ese puntero avanza una ubicación. Ahora se compara el 3 contra el 7. Como el 3 es menor, es el 3 el que baja al vector resultante y avanza su puntero. La temática es siempre la misma. Se comparan los elementos, el menor de ellos gana y baja el resultante. Y ese elemento que se utilizó es el puntero en ese array el que se avanza. El puntero es simplemente un número entero que apunta al índice del array. Entre 5 y 7 baja el 5,
entre el 7 y el 18 baja el 7, entre el 12 y el 18 baja el 12, entre el 16 y 18 baja el 16, y así sucesivamente. Si llegásemos a terminar de recorrer una de las listas, en las posiciones resultantes ya podemos copiar el resto del vector o del otro vector, porque quiere decir que todos los elementos que me quedan son mayores que el último elemento que estaba en la primera lista. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, tengo dos listas ordenadas, puedo generar una tercera lista, esta sería la lista resultante, que también está ordenada. Y como se visita cada elemento una única vez, esto se realiza en un tiempo lineal. Entonces, el algoritmo de mezcla se puede realizar en un tiempo O de n, es lineal. La pregunta entonces es, partimos la lista en dos sublistas y las ordenamos. ¿Cómo ordenamos estas dos sublistas? Porque para poder hacer la mezcla ordenada, las dos listas partidas tienen que ser ordenadas previamente. Por definición, el algoritmo de Merge-Sort teóricamente define que, como el tamaño, si el tamaño de las listas es mayor que 1, se aplica de manera recursiva el Merge-Sort. Y si el tamaño de las listas ya es 1, no hace nada porque por definición la lista de un elemento está ordenada. Es decir, el Merge-Sort por defecto parte cada lista a ordenar en dos mitades iguales hasta que las listas sean de un solo elemento. Cuando las listas son de un solo elemento, empieza a mezclar. Esto no hace que sea muy eficiente si lo aplicamos así en todos los niveles. Por eso, en la práctica, lo que se suele hacer es partimos las listas en dos mitades hasta tener vectores de cierto tamaño. Por ejemplo, acabamos de ver que el insertion sort es muy rápido para vectores de hasta 64 elementos. Podríamos definir entonces que voy a ir partiendo mi lista grande hasta tener vectores de 64 elementos. Cuando tenga vectores de 64, aplico insertion sort y empiezo a mezclar las dos listas. Si viésemos gráficamente el merge sort, tenemos el vector original que se parte en la mitad, se generan las dos listas, entonces hay toda una primera etapa del algoritmo que es partición. Cuando se alcanzan los tamaños umbrales que definimos, se aplica insertion sort para ese pedazo más pequeño y luego empieza el proceso de mezcla. Por defecto, el merge sort necesita en cada paso un vector adicional. Imagínense que en cada llamada recursiva estamos creando una copia del vector como para poder hacer ese ordenamiento. Esto, como pueden ver, es un desperdicio muy importante a nivel de uso de memoria. Por eso, el merge sort tiene una variante que utiliza un solo vector auxiliar y va intercambiando el uso entre el vector original con el vector auxiliar en cuanto a su uso. Cuando uno es auxiliar, el otro actúa como principal y viceversa. Se ve aquí gráficamente. Las particiones se pueden hacer de manera lógica simplemente con índices sobre el vector. No hace falta crear una copia de la raíz. Y para hacer las mezclas sí necesitamos por lo menos un vector auxiliar que se utiliza aquí como auxiliar, aquí como original, aquí como auxiliar, aquí como original y así sucesivamente. O sea que el merge sort, en el mejor caso, va a requerir solamente un vector adicional del mismo tamaño que la lista a ordenar. Y si esto lo vamos a hacer sobre archivos, esto que vemos aquí como array se convierte realmente en archivos. Hay implementaciones del merge sort que trabaja con un archivo auxiliar sobre el archivo original y hay implementaciones que, tratando de hacer un poco más rápido, utilizan 4 archivos auxiliares. Veamos un ejemplo con números. Considerando la siguiente lista, ordenemos la misma usando merge sort. Como pueden ver, se parte siempre la lista exactamente en la mitad, independientemente de que tenga la lista. Si
al merge sort se le pasa una lista que ya está ordenada, el algoritmo no se va a dar cuenta de eso, igual va a hacer toda la partición, igual va a intentar hacer toda la mezcla. Por eso el algoritmo es O n log n en todos los casos. Entonces, como pueden ver, siempre está toda la etapa de partición y luego empieza la mezcla. El tercer y último algoritmo que vamos a estudiar hoy es el algoritmo de Quicksort. Quicksort posiblemente sea el algoritmo más utilizado a nivel mundial de manera general como para ordenar secuencias de registros. De manera similar al merge sort, el quicksort también utiliza la premisa de partir las listas en dos mitades y ordenar eso por separado de forma recursiva o de repente de forma iterativa si es que se implementa de esa manera, porque hay versiones del quicksort que se podrían hacer de forma iterativa. Fue propuesto por el científico Hoare en 1962. En el caso promedio se comporta muy bien, tiene un tiempo n log n, pero en el peor caso puede degenerar en un tiempo cuadrático. Hay algunas modificaciones al algoritmo o recomendaciones a la hora de elegir la forma de partir los elementos que tratan de evitar llegar al peor caso, pero si no tenemos cuidado, la implementación del quicksort, si elegimos mal la forma de partir la lista, puede derivar en un peor caso que siempre se comporte de forma cuadrática. El merge sort parte el problema en dos listas según la posición, siempre parte en la mitad. El quicksort parte el problema en dos listas, pero no en base a una posición fija. El quicksort realiza la partición eligiendo un elemento del array, a ese elemento se le conoce como elemento pivot, y según el valor de ese elemento, coloca en una mitad todos los elementos que son menores que el pivot y en otra mitad todos los elementos que son mayores que el pivot. Por ejemplo, si tuviésemos esta lista que está aquí y eligiésemos el 44 como elemento pivot, podemos partir estos elementos que están en la lista en dos grupos, los menores que el 44 y los mayores que el 44. Luego, de forma recursiva, podemos ordenar toda esta mitad de la lista, ordenar toda esta mitad de la lista y la lista completa va a estar ordenada. A diferencia del merge sort, en el quicksort ya no se necesita realizar ninguna mezcla posterior. Si pueden ver, el elemento que elegimos como pivot, como dividió los grupos en menores y mayores, este elemento 44 ya está ubicado en su posición final. Y cualquier permutación que haga sobre esta mitad de la lista ya no va a afectar al 44, así como cualquier permutación que haga sobre esta mitad ya no va a afectar al 44. Esta peculiaridad del quicksort lo hace también muy aplicable a la hora de querer implementar este algoritmo de manera distribuida. Hoy ya tenemos mucho poder de cómputo y de repente podemos ordenar listas muy grandes, pero en el pasado y cuando surgió este algoritmo, las computadoras no eran tan rápidas y era muy común utilizar computación paralela o distribuida entre varias máquinas en una red para poder resolver más rápido algún problema. Entonces, imagínense partir una lista muy grande y esta mitad de la lista le puedo dar a una computadora que haga y esta mitad de la lista le damos a otra computadora que lo haga y el resultado final ya es la concatenación de todo esto. Como el elemento pivot determina los menores y los mayores, es vitalmente importante la elección de cuál de los elementos va a estar elegido como pivot. Porque cuanto más cercano a la mitad de la lista esté nuestro pivot, más iguales van a ser las listas partidas.
En otros términos, podríamos decir que el pivot que elegimos, podemos decir que es un buen pivot si las dos listas que me genera, de los menores y los mayores, tienen un tamaño casi igual. O sea que el pivot partió la lista en la mitad. Si se da esa situación, es porque me estoy acercando a un comportamiento n log n, que es el caso ideal del quicksort. Si, por ejemplo, elijo mal el pivot y elijo el menor elemento de toda la lista, mi lista de menores va a estar vacía y mi lista de mayores va a ser el resto de la lista. Entonces va a ser muy desequilibrada mi partición. Y si esa elección mala del pivot se repite en todos los pasos, ahí es donde voy a tener siempre una lista muy pequeña de un lado y una lista muy grande del otro, haciendo que esto pueda degenerar en un algoritmo casi cuadrático. Entonces, cuando se llega, así como en el Merge Sort, cuando se llega a un vector de tamaño razonablemente pequeño, se puede aplicar Insertion Sort. Y ahí entonces ya, para no seguir partiendo simplemente, no hace falta partir usando Quicksort hasta el final. Entonces, si la partición resulta en dos particiones iguales, el costo asintótico es n log n. Una alternativa para poder elegir un elemento que se acerque a algo que esté en la mitad es elegir la mediana de tres elementos. La mediana no es lo mismo que el promedio. Pueden buscar un poco después en alguna referencia en internet diferencias entre el promedio y la mediana para hacer un repaso matemático sobre estos conceptos. La mediana de tres elementos es el elemento que está en la mitad si es que esa lista de tres elementos estuviese ordenada. Por ejemplo, si tomamos el elemento que está al inicio del vector, el elemento que está al final y el elemento que está en el medio, tendría el 80, el 44 y el 3. Si ordenase esa lista, tendríamos entonces 3, 44 y 80. Entre el 3, el 44 y 80, el 44 sería el que está en la mitad de esa lista de tres elementos. Entonces es el 44 el que se puede elegir como pivot en ese caso. Si el 44 elegimos como pivot, se parten las listas en dos mitades, los menores y los mayores, y luego recursivamente se aplica lo mismo en la primera mitad y en la segunda mitad de la lista. Ahora, ¿cuál es la manera en la cual podemos partir los elementos menores y los mayores? Veamos la primera opción. Hay dos maneras de hacer esto. Una opción más fácil de implementar es una que utiliza un vector auxiliar. Es decir, si tengo mi vector original que quiero ordenar, que está aquí, puedo generar un vector auxiliar que inicialmente está vacío. Se elige el pivot entre el 57, el 81 y el 24. La mediana de esos tres elementos es el 57, porque el menor es 24, el mayor es 81 y el 57 es el que está, el elemento que está en el medio entre el 24 y el 81. Solamente mirando estos tres elementos que están encerrados en círculo. Como 57 es mi pivot, podemos recorrer de forma lineal de izquierda a derecha mi vector desordenado y cada elemento que sea mayor se descarga al final de la lista. Cada elemento que sea menor se descarga al inicio de la lista. 70 es mayor que el 57, que es el pivot, entonces vino al final. El 97 es mayor, vino al final. El 38 es menor, vino al inicio. El 63 es mayor, vino al final. El 21 viene al inicio. El 85 tendría que venir aquí. El 68 tendría que venir aquí. El 76, como es mayor que el 57, tendría que venir aquí. El 9 es menor, viene por aquí. El 81 baja a la derecha, el 36 a la izquierda. El 55 es menor, baja a la izquierda. El 79 a la derecha, el 74 a la derecha. El 85 a la derecha, el 16 a la izquierda y así sucesivamente. Se recorre de forma
lineal de izquierda a derecha el vector desordenado y en el vector auxiliar que estaba vacío, los mayores se rellenan del final para el centro y los menores se rellenan del inicio para el centro. Cuando lleguemos hasta el final de la lista, aquí nos va a quedar un lugar libre, que es el lugar que ocupa el pivot, como pueden ver en la siguiente diapositiva. Una vez que encontramos ya ese lugar libre, el pivot viene a esa posición y termina la partición. Aquí quedaron todos los menores que el pivot y aquí quedaron todos los mayores que el pivot. Muy fácil de implementar este algoritmo, pero necesita un vector auxiliar. Si tengo que ordenar una lista de 1.000.000 de elementos, tengo que generar un vector auxiliar de 1.000.000 de elementos vacíos para hacer la partición. ¿Hay alguna alternativa para usar el Quicksort sin array adicional? Sí. Es más eficiente, es el que se implementa en la mayoría de los casos para no desperdiciar memoria, pero requiere un poquito más de código porque el algoritmo tiene más pasos que considerar. Veamos cómo funciona el Quicksort sin array adicional. Si notamos que al buscar el pivot por la mediana de 3, ya examinamos el primer elemento, el elemento de la mitad y el último elemento, este algoritmo de partir en dos listas sin vector adicional mueve el elemento más pequeño en la primera posición, o sea que entre el 3, 80 y 44 mueve al inicio, y el elemento más grande de esos tres examinados para encontrar el pivot se coloca en el medio. Entonces el menor vino acá, el mayor queda en el medio, y luego recorremos el resto de la lista para encontrar mayores y menores que el pivot, los cuales están desordenados. Buscamos hacia adelante en la lista hasta encontrar un elemento mayor y buscamos hacia atrás de la lista desde el final hasta encontrar un elemento menor. Cuando hacemos eso, intercambiamos las dos entradas y este proceso sigue hasta que los índices se cruzan. Veamos eso con un ejemplo concreto. Esta es la lista desordenada. Ya examinamos el 57, el 81 y el 24. El menor de los tres, bueno, entre el 24, 57 y 81, el pivot es 57. El menor de los tres es 24, tendría que venir al inicio, y el mayor de los tres, que es 81, ya está en el centro, entonces no se mueve del lugar. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? El 57 se eligió como pivot, el 24, que es el menor, vino al inicio, y el 81 quedó en el centro. Usamos un índice auxiliar para empezar desde el inicio de la lista, o sea, desde la segunda posición de la lista hacia la derecha, hacia el centro, buscamos elementos mayores que el pivot. Cuando encontramos un elemento mayor, se detiene la búsqueda y el puntero se queda allí. 70 es mayor que 57, por eso ya se detiene allí. De este lado usamos otro puntero auxiliar, desde el final de la lista hacia el centro, y aquí buscamos menores. Entonces la idea, ¿cuál es? Encontrar mayores que estén de este lado y menores que estén de este lado. Son elementos que están, por así decirlo, desubicados, porque de este lado deberían estar los mayores que el pivot y de este lado los menores. Entonces aquí tengo un elemento mayor que no debería estar de este lado de la lista y aquí tengo un elemento menor que no debería estar de este lado de la lista. Podemos intercambiar entonces esas dos posiciones y reanudamos la búsqueda. Encontramos un siguiente mayor. Esto no es menor que el pivot, tampoco es menor que el pivot. Aquí encontramos un menor que el pivot. Entonces se hace un intercambio. Se reanuda la búsqueda. Esto no es mayor, esto sí. Mayor, 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 menor que el pivot. Se hace un intercambio. Y así sucesivamente. Sigo buscando mayores hacia aquí y menores hacia aquí. Y fíjense qué sucede aquí. Cuando reanudé la búsqueda,
este elemento que está aquí es mayor que el pivot. Este elemento que está aquí es menor que el pivot, pero mis índices ya se cruzaron. En el momento en que se cruzan los índices, tengo que parar la búsqueda. Y en este lugar, donde está este elemento, tengo que insertar el elemento 57, que sería mi pivot. Y el elemento que estaba allí tiene que venir al final. Luego se repite el procedimiento por la primera mitad de la lista, por la segunda mitad de la lista, hasta que la lista esté totalmente ordenada. Se aplica el quicksort de manera recursiva. Existen otros algoritmos de ordenamiento. Por ejemplo, podemos citar al heap sort, el bucket sort, radix sort, bin sort. Algunos son cuadráticos, algunos pueden ser inclusive lineales, pero se aplican solamente a cierto tipo de problemas o a cierto tipo de datos. Pero les quiero contar simplemente con esto de que hay muchísimos otros algoritmos más que resuelven también este problema. Bueno, considerando todo esto que vimos, también tienen, en caso que deseen mirar más en detalle otros algoritmos, en los anexos les queda en la presentación un detalle de repaso de lo que es el bubble sort, el selection sort y el shell sort. Pero a efectos de lo que vamos a evaluar en nuestra clase, nos interesa que conozcan muy bien el insertion sort, el merge sort y el quicksort. Considerando todo esto que vimos, podríamos entonces cerrar la clase completando este cuadro sinóptico final y comparativo de los algoritmos tomando el Google Sort como referencia. El insertion sort es un algoritmo que no requiere memoria externa, así como el Google Sort. El merge sort sí requiere memoria externa y el quicksort sí y no. Depende de cuál versión esté implementada. El tipo de recorrido del insertion sort es iterativo, esto es recursivo y esto también es recursivo, aunque hay versiones de implementación iterativa también. De hecho, cualquier programa recursivo se puede hacer iterativo. El insertion sort es solo para ordenación interna, el quicksort también, y el merge sort puede ser interna o externa. El merge sort es en todos los casos, el quicksort en el caso medio, en el peor caso se comporta como un algoritmo cuadrático y en el mejor caso también se va a comportar en el OPM. El insertion sort en el peor caso es cuadrático, en el caso medio es más o menos n a la 1.4 y en el mejor caso podría comportarse como lineal. El mejor caso de un algoritmo de ordenamiento es cuando la lista ya está ordenada. El peor caso es cuando está ordenada pero de forma totalmente inversa como quiero. Quiero ordenar de forma ascendente y me vino la lista ordenada de forma descendente. Y el caso medio es cuando están algunos elementos fuera de lugar y tengo que cambiarlos para que esté totalmente ordenado. Así que cualquier duda nos pueden escribir. Espero que les haya gustado esto. Nos vemos en el siguiente video.